Abismo con dificultades. Muchas dificultades, no tantas dificultades. Abismo anti-Nubilet. ¿Abismo anti-Nubilet? Sí soy. Sí es un abismo anti-Nubilet totalmente, porque en la primera mitad no solo tenemos a la tulpa hidromimética inmune al daño hidro, y no solo tenemos a las ánimas aplastalodo que son inmunes al hidro, sino que en la segunda mitad tenemos el dragarto de las profundidades que tiene resistencia a hidro y el cornidrilo sacróseo que tiene una cantidad insana de resistencia a hidro. En cualquier caso, y para empezar el vídeo, sí se podría jugar Nubilet en la segunda mitad, aunque el corcel de mar perla milenario, es decir, el caballo electro para los amigos, tiene un escudo que no vais a poder bajar fácilmente con Nubilet, y recomiendo muchísimo llevar crío, principalmente multihits como podrían ser Grisly derretidos, Ayaka con su ulti y algunas otras sorpresas. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Recordar que estáis invitados a todos los directos y que solo por comentar, dar like y suscribirse con campanita entráis en un sorteo diario de una bendición lunar aquí en YouTube. Los ganadores están siempre en los vídeos anteriores que aún no habéis visto, en el comentario fijado, y yo contesto. Y recordar que hubo un tiempo que hubo un problemilla con una cuenta que quería hacer scam, que quería estafar a los seguidores. Recordar que cuando comento quién es el ganador lo voy a hacer siempre con mi cuenta oficial verificada, que es esta misma. Que aproveche si estáis comiendo. Bienvenidos, invitados a los directos, que todos los días también sorteo por lo menos una bendi para todo el mundo, y luego sorteo muchas más cosas para los subs, para quien me apoya y me permite seguir sorteando y regalando cosas para vosotros. Y vamos con el nuevo abismo de la 5.5. Pues bien, ya sabéis que os gusta que haga un repaso sala por sala y os pongo un gameplay de fondo, pero he de decir cosas muy importantes que hay como mecánicas que sí que nos van a limitar los equipos y personajes que vayamos a jugar. Arriba hay mucha inmunidad al hidro, con lo cual arriba por supuesto que no irán hidros, pero arriba está clarísimo que te piden dos cosas muy claras. Número 1, un carry piro para poder vaporizar sobre los enemigos afectados por hidro continuo como la tulpa y los bichitos del 12-3. Número 2, que se complemente el carry piro con personajes de Natlan para que con los multihits puedas derrotar la máquina Fuente Enigma, pero además te piden un personaje de los que trepa, ya sea Shilonen, ya sea Mabuika, pero también puede ser, por ejemplo, personajes con la elemental como puede ser Keqing o Algeizam. Shiori también puede hacer esto de trepar, y también Kazuha o Gaming pueden trepar, y Gaming en la primera mitad es Carripiro, puede trepar, así que Gaming en la primera mitad cumple todo lo que queréis. Ahora, hay un bug que os estaré poniendo por aquí para que veáis cómo se hace, para que con Bennett o cualquier personaje de una altura intermedia como Bennett pueda trepar a la máquina Fuente Enigma con el cristal en una zona concreta, con lo cual realmente la parte de personaje de Natlan que pueda trepar o personaje que pueda saltar como Kazuha, Shilonen y demás, os la podéis saltar y os la podéis evitar. Así que el tutorial estará cuando explique la sala 2, por alguna de... o a lo mejor lo han puesto por aquí los editores y luego otra vez. Y luego, en la segunda mitad, lo que hay primero es el Bardo del Abismo Trueno Púrpura con un escudo electro que cae muy rápido con el dendro, y luego está el caballito, que lo que tiene es otro escudo electro que cae muy rápido, tanto con dendro, pero principalmente con multihits crío, pero principalmente no solo con multihits crío, sino con Grisly, Ayaka, pero también cae con multihits piro adicionales, y si llevas un equipo de críos y piros va a caer muy rápido. ¿Cuál es el problema? Que aquí está el Surca Magma, que no tiene inmunidad al piro, pero tiene una resistencia al piro que no tiene sentido alguno. Con lo cual, si lleváis un carry piro en la segunda mitad y no en la primera, a menos que fuera del campo haya un daño muy alto de otro elemento, como podría ser, y pongo un ejemplo que no es bueno porque luego es resistencia a hidro, pero como haya, por ejemplo, un equipo de Arlequino, Furina, Yelan y luego Xianyun para curar y compensar, Furina y Yelan se van a bajar a este señor, pero luego aquí el daño hidro en la segunda mitad va a ser muy bajito y va a notar que falta daño. Por último, antes de entrar en las salas una por una, no solo os piden mucho crío para bajar estos escudos piro que bajan con, perdón, escudos electro que bajan con piro, dendro y crío, no solo os eliminan un carry piro o mucho daño piro con este señor de aquí, que tiene una resistencia brutal piro, sino que aparte de eliminaros también un daño principal hidro, porque estos de aquí tienen mucha resistencia a hidro, la bestia Xuanwen, que son los tigrecitos de esta segunda mitad, tienen una debilidad, y es que si los congelas, con lo cual te están pidiendo crío,
e Hidro, si los congelas y luego les rompes ese congelado con un descendente, con un mandoble, con un piro, con un electro incluso que haga una sobrecarga, pues se quedan stuneados y con baja resistencia en el suelo. Con lo cual, en la primera mitad te están pidiendo Piro y en la segunda mitad te están pidiendo Crío, mucho además, y te están limitando el Hidro con las resistencias de la 12.3 y el Piro con las resistencias de la 12.2. Principalmente te están pidiendo Crío, te están pidiendo muchísimo Crío en la segunda mitad. Por supuesto, preparándose para la llegada de Escofire y la futura Skirk, que además hay muchos leaks sobre ella. Ahora, sala por sala como os gusta, bien resumido. Básicamente, en la tulpa hidromimética cae con cualquier carry Piro o Xiangling y estas combinaciones, pero recordad que si lleváis a Bennett os va a meter un Hidro que va a vaporizar sobre la imbuición Piro de la ulti de Bennett a cualquier personaje y os va a one-shotear en muchos casos. Con lo cual, os recomiendo que si vais a llevar arriba algún equipo, no sea con Bennett y que Bennett vaya en la parte de abajo, que para buffar viene muy bien en general, y así además llevando Piro podéis derretir aquí. Aquí el Bennett C6 imbuyéndote de Piro puedes pegar al escudo de la Wayop que te roba energías. Y aquí Bennett con los ataques normales también puede bajar el escudo, los dos escudos imbuido con tu ulti de Piro, porque son escudos eléctricos. La sobrecarga de Bennett C6 pegando Piro o el personaje que sea en campo pegando Piro baja más rápido los escudos. Y en la primera mitad juguéis a Chevreuse, porque en la primera mitad no solo te recomiendan, o está y viene increíble, un carry Piro que vaya a vaporizar, sino que en la primera mitad literalmente, como los enemigos están perma imbuidos de Hidro, te están pidiendo equipos de sobrecarga. Discúlpenme la voz de tanto vídeo y tanto stream. Te están pidiendo equipos de sobrecarga. ¿Por qué? Porque la tulpa y los enemigos permaimbuidos de Hidro, si les pegas con electro, se ponen con un electrocargado y con el Piro encima les haces un super vaporizado, es decir, un vaporizado más una sobrecarga. Con lo cual, carries como Gaming, Arlequino y Mabuika, increíbles arriba. Y además complementar esto con Jansan, que es un personaje que ya conocemos de Natlan y que mucha gente lo utiliza, y Chevreuse para jugar equipos de sobrecarga y o jugar a Varesa de carry o sobrecargas de Chevreuse y luego personajes de Natlan y un carry electro, arriba son increíbles. Sobre todo si el carry electro luego hacéis que fuera del campo esté o bien Mabuika soporte pergamino o bien una Xiangling que esté pegando multihits también. Así que la tulpa, mil maneras de bajarla, pero principalmente aprovechando que está imbuido de Hidro para vaporizarla. Segunda mitad. Primero, el bardo con trueno púrpura con el escudo electro. Aquí de nuevo los escudos estos de electro bajan, como he dicho antes, con Dendro, pero sobre todo con Crío, pero también con Piro. Recomiendo personalmente Permafrost. En la segunda mitad se puede jugar Permafrost, a la gente le encanta, hace mucho que no lo podemos jugar. Arriba se me ha olvidado comentar que también Raiden National con Raiden y luego Xiangling, lo que pasa que quizá un Bennett arriba te perjudica mucho, pero Raiden National arriba también cuadra muy bien. Así que para bajar los escudos, muchísimo multihit tanto de Crío como de Piro como de Dendro, y principalmente recomiendo el Crío porque es lo que el resto de salas luego te va a permitir, ya que también el Surca Magma, al estar perma imbuido de Piro, con el Crío le vas a derretir continuamente y te lo vas a bajar. Y por último, antes de todo eso, tenemos una bendición, que no sé si la puedo ver aquí, no, aquí, que literalmente dice: cuando el personaje causa una reacción elemental Crío, libera una onda de choque en la ubicación del enemigo que inflige daño verdadero. Esta bendición hacia el daño Crío y las reacciones Crío es la que más tenéis que abusar de ella para pasaros este abismo concreto. Así que esta es la sala 1. Es un poco complicada por el tema de los escudos de la segunda mitad, sobre todo del corcel, porque el corcel, cuando no rompéis el escudo a tiempo, hace otra fase en la que tenéis que romper 3 tótems y luego ya se queda tirado en el suelo para que le metéis una rotación continua. Es complicado si no tenéis ultis, pero recomiendo intentar siempre romper primero el escudo y luego a partir de ahí ya pegarle limpio. Sala 2. Autómata Fuente Enigma, hay que pegarle multihits de noctambulismo para que se llene el circulito que está, para que os invoque antes de tiempo los 2 tótems, para que esos tótems te permitan al romperlos bajarle vida y resistencias para que le puedas pegar limpio una rotación. Los personajes que pueden trepar, como expliqué antes, tienen ventaja: Gaming, Kazuha, Mabuika, Shilonen, pero Varesa también, por ejemplo.
Pero, como digo, aquí os pondré en pantalla una forma de subir, escalar con cualquier personaje de altura media como Bennett. Es practicable, pero al final se puede sacar. Lo hemos hecho en stream en la cuenta de un suscriptor. Recordad que también al Heitham, Kechin, Shiori, Lanjan pueden hacer esto de volar y subirse al tótem. Y luego, en la segunda mitad, la máquina Fuente Enigma no tiene más misterio que tener mucho daño y hacer esta mecánica de los tótem. En la segunda mitad tenemos una mínima complicación. Primero aparece un mecha especialista, un mecha de Fontaine facilito, lo bajáis rápido, es un solo enemigo y a día de hoy es ligeramente sencillo. Luego el Surkamagma. Este Surkamagma está permaimbuido de Piro, con lo cual con Crío le vais a poder derretir. Es medianamente sencillo, pero mucho cuidado porque se mueve y se desplaza del mapa y cuando se desplaza suele perjudicar bastante. Y luego viene la Wayo. Aquí tiene su mecánica y su complicación. La Wayo es la típica que ya hemos jugado en el anterior abismo con uno Piro y que tenía un escudo blanco que bajaba con multihits elementales, pero casualmente al ser de Piro bajaba más rápido con un cargado de New Billet. Y esta Wayo es una Wayo con un escudo blanco, pero es electro, con lo cual casualmente va a bajar siempre más rápido con Crío y Dendro, porque el escudo electro baja más rápido con Crío y Dendro. Si le metéis multihit del resto de elementos, igual va a caer. Y os va a absorber y eliminar las ultis, así que intentar siempre tener personajes que puedan bajárselo, que casualmente, y hablando del Crío, tanto Grizzly como Ayaka se imbuyen y no dependen de su ulti para poder bajar el escudo de esta Wayo. Es muy casual, pero por supuesto es para jugar Permafrost en la segunda mitad. Y por último, el 12-3. Esta es la que yo veo complicada por la cantidad de enemigos, las waves, las mecánicas. En la primera mitad los enemigos permaimbuidos de hidro pasa como la tulpa. Un carry Piro o un carry electro pero con una Xiangling o una Mabuika soporte fuera del campo van a reventar esta sala. Se van a bajar los enemigos y va a haber multireacciones continuas de vaporizado y sobrecarga sobre el electrocargado de los enemigos. Un equipo de sobrecarga, como digo, es el modo fácil en la primera mitad o como mínimo muchos carries Piro o un equipo de Gaming e incluso con Yansan puede venir muy bien. Ahora, van a caer rápido y vienen en dos waves. Una wave con los dos jabalíes hidromiméticos que caen bastante rápido y luego una segunda wave ya con los dos bichitos de Fontaine. Estos bichitos cuando le bajas cierta cantidad de vida se transforman y pegan mucho más y hacen hits en área, así que mucho cuidado. Y la segunda mitad es donde vienen 3 waves con enemigos. Uno simplemente es un único enemigo que al derrotarlo sale el siguiente. Primero vienen los 2 tigrecitos que hay que juntarlos más o menos, congelarlos y romperles luego el hielo con un mandoble, un descendente, electro o piro, haciendo un derretido, un superconductor, y entonces caen estuneados al suelo y mueren rápido. Si no hacéis eso van a tardar bastante más en caer derrotados y vais a perder mucho tiempo. Luego viene el Dragarto, que casualmente se puede congelar y esto es muy bueno porque si no lo congeláis se va a estar moviendo por toda la sala y su hitbox es más grande que lo que realmente es el Dragarto y no solo te va a desplazar sino que te va a frustrar porque verás que algunos hits no le pegas por la distancia de su hitbox invisible. Y al derrotarlo sale el Cornidrilo Sacroseo. Este bicho tiene más vida que el Dragarto, una hitbox más grande que el Dragarto, te desplaza más que el Dragarto y de hecho aquí si lleváis también a Bennett también te va a vaporizar y este señor también te pega muchísimo y te one-shotea dentro del ulti de Bennett. Con lo cual parece un abismo anti-Bennett realmente como han hecho siempre, pero ya sabéis que Bennett es innerfeable. El Cornidrilo también se puede congelar y como estáis viendo con un equipo Ayaka y estando congelado le pego una tremenda paliza al pobre cocodrilo. Así que fácil dentro de conocer todo lo que te pide. ¿Y qué es lo que te pide? Te pide carries crío en la segunda mitad o jugar muchísimo crío o llevar algún piro secundario como una Xiangling, una Mabuika fuera del campo golpeando, pero que tu daño principal no se base en piro porque este de aquí te va a eliminar todo el daño piro, el Surkamagma no vas a poder bajarlo, es casi imposible. Y también te están eliminando técnicamente el daño hidro porque el Dragarto y el Cornidrilo tienen una resistencia a hidro altísima también. Repito, sí se puede jugar un New Billet, si jugáis New Billet, Kazuha más Shilonen, que los dos bajan resistencias en la segunda mitad, pero New Billet va a tener muchos problemas contra el caballito electro para bajar su escudo del pecho. Muchísimos problemas. Pero por el resto la realidad es que si tenéis un Grizzly, una Ayaka, un Permafrost general en la segunda mitad, fácil. Y arriba un carry piro o equipos de sobrecargas de piros y electros, fácil. Arlequino, Mabuika, Gaming arriba es muy bueno porque se revienta todo lo que tú quieras, aunque sea un equipo de Gaming puro sin hacer sobrecargas.
y este es el modo fácil del abismo. Recordad que en directo estaré pasándomelo full 4 estrellas seguramente. Abajo tenía pensado jugar algún derretidos, pero claro, este bicho de aquí, si juego a Gaming derretidos abajo, me elimina el daño piro de Gaming y se me complicaría la 12-2, así que veré qué trucos nos inventamos, pero sacaremos este abismo full y suerte con todas las estrellas. Poquito más. Recordad que en directo me podéis canjear que yo haga vuestros abismos apoyando el canal con bits o subs y que muchísima gente lo canjea y siempre es un placer porque el abismo es el modo que más me gusta de este juego y que pronto dicen que se viene un abismo con 3 equipos, que esto ojalá funcione bien, ojalá no hagan una cosa rara, una jugada extraña los de Hoyoverse como hicieron con el tema del teatro y nos eliminen un abismo o no jueguen con nuestras protogemas, pero en cualquier caso tengo ilusión por ese nuevo endgame. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñi miñis y chaito.